Padre, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos este momento lleno de tu presencia y que sea tu palabra, Espíritu de Dios, la que nos transforme. Y así como David le habló directamente al filisteo, donde le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y hoy, Padre, nos aferramos a esta promesa donde tú eres el que pelea por nosotros, donde todo gigante que se quiera levantar en contra de tu palabra, en contra de tu reino, en contra de tu iglesia o en contra de tus hijos, será destruido en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria por toda la eternidad. Y el que lo crea, déle ese aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Se pueden sentar, hijos. Es hora, escucha lo que el rey te va a decir. Es hora que hoy ataquemos la fuente. Es hora que hoy ataquemos la fuente. Amén. Si tú hoy estás en este lugar escuchando la palabra, adorando a Cristo, es porque Cristo tiene un propósito gigante contigo. Él quiere bendecirte, Él te quiere multiplicar, Él quiere trabajar contigo, pero tú tienes que disponer tu corazón hacia Él. Amén. Pero lo tienes que creer. ¿Alguien está dispuesto a creerle a la palabra de Dios? Amén. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dicho por medio de su poderosa palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha, la condición es con Cristo, y que nos escogió en Él. Escucha, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha ante Él. O sea, tú no eres una casualidad. Tú no estás aquí en este lugar hoy escuchando la palabra porque estabas desprogramado. No, Él te trajo con un propósito grande. Y para poder nosotros lograr llegar a ese nivel de obediencia, a ese nivel de sometimiento a su palabra, necesitamos morir al pecado. Amén. Pero hay algo, hijos. Hoy el cristiano no identifica su pecado. ¿A qué me refiero ahí? Llegamos a un lugar o a un momento de nuestras vidas que el pecado se vuelve tan común que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos desagradando a Dios. Pero hoy necesitamos, en el nombre de Jesús, identificar qué es lo que está deteniendo la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero para poderlo identificar, necesitamos ser muy transparentes nosotros mismos y clamarle al Espíritu Santo que nos traiga esa revelación. ¿Para qué? Porque hoy muchos de ustedes están andando en estancamiento, están andando en ruina, están andando en pobreza, están andando en un estrés, en una agonía, en una ansiedad, que hasta se quieren quitar sus vidas. ¿Pero por qué? Porque no hemos identificado, no hemos querido reconocer delante del Padre el pecado y la desobediencia que estamos haciendo delante de su presencia. Amén. Hoy yo declaro que hay valientes en este lugar. Hoy declaro almas sedientas por la presencia del Altísimo. Hoy declaro que hoy te humillas y te rindes delante de la presencia de Jesucristo. Amén. Dale ese aplauso grande a nuestro amado Rey. Amén. Hijos, necesitamos, como les digo, identificar ese problema que hay en nosotros. La única solución para poder nosotros identificar el pecado es estar llenos del Espíritu Santo. Amén.
Y eso es lo que hoy necesitamos, que el Espíritu Santo nos hable, nos señale, nos muestre y que nosotros podamos tomar esas decisiones. Recordemos algo: Saúl, el primer rey de Israel, venía o vivía atormentado por un demonio, o por varios demonios, o por muchos. Pero ¿qué pasó? Que llegaba a la presencia del joven David lleno, escucha, lleno del Espíritu Santo, y solamente con tocar el arpa, ese demonio salía huyendo y dejaba en paz al rey Saúl. Escucha, solamente esa es una de las primeras liberaciones que dice en la Biblia, pero David no lo declaraba. Solamente con ir a tocar el arpa y el lleno de la presencia, ese demonio tenía que salir huyendo del cuerpo de Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl no tomaba decisiones y seguía en desobediencia delante del Padre. ¿Y qué pasaba? Que cuando David dejaba de tocar, ¿sí?, volvía ese demonio otra vez y venía a atormentar a Saúl. Y eso es lo que hoy está pasando con muchos de ustedes. Venimos a la iglesia, el Padre nos libera, nos sana, pero cuando salimos seguimos en nuestro pecado, en nuestra lujuria, seguimos en nuestros deleites carnales. Escucha, ya no nos importa a Él, ya es lo que yo pienso, me gusta, lo hago, trae valor a mi vida, sin importar si es agradable para Dios o no, y no me importa. Y eso mismo le pasaba a Saúl. A él no le importaba, ¿sí?, seguir en desobediencia delante de Dios. Y si ustedes saben cómo terminó Saúl, ¿cómo terminó? Él mismo se suicidó. Imagínense, porque no aguantaba más. O sea, el Padre hoy te está mostrando la verdad, así como se la mostró a Saúl. Y él seguía en su desobediencia, y en su propia desobediencia tomó el camino de muerte. Y hoy lo que menos anhela el Espíritu Santo es que tú tomes el camino de muerte, sino que tomemos decisiones hoy para agradar hoy a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien quiere disponer su corazón? Vamos a darle un aplauso al Rey. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 19, y vamos a leer esta parte bíblica que era lo que estábamos hablando. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 9 al 11. Quiero que pongas mucha atención. Mira lo que dice: y el espíritu malo de parte de Jehová, escucha, lo mandó porque había desobediencia. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. Escucha, una lanza. Mientras David tocaba, o mientras David estaba tocando, estaba calmadito. Ese demonio no se manifestaba. Estaba ahí calmadito Saúl. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. O sea, cuando David dejó de tocar, ese demonio le volvió a manifestarse en Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Cogió esa lanza y se la tiró para matar a David. Escucha eso tan tremendo. Un hombre que venía a ayudarle y a darle paz en un momento determinado, ya este hombre se levantó en contra de él. Pero no era él, era lo que él tenía dentro de su ser, que era un poder demoníaco. Entonces David mandó a enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él, pero él se apartó de delante de Saúl. O sea, esquivó esa lanza, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó. Escucha lo que dice: y David huyó. Ahorita me enfoco en eso. Y escapó aquella noche. Miren tan tremendo este pasaje bíblico. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a dar la agilidad para esquivar los dardos del diablo, para esquivar los dardos del enemigo. Escucha, nos va a dar esa agilidad. Escucha, y esa era la agilidad que David tenía, que tuvo, que cuando fue lanzado
esa lanza para matarlo, él la esquivó. Por eso dice la palabra de Dios: y aunque Satanás te lance dardos de fuego, no te podrán alcanzar. Pero para que no nos puedan alcanzar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque hoy muchos dicen ser cristianos, pero se deleitan en el pecado, se deleitan en las cosas o los deseos del mundo. Y hemos aprendido que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y hay muchas personas que hoy a nivel mundial van a las iglesias de Cristo y son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque están amando al mundo, los deleites carnales y los deleites que ofrece Satanás, para que tú no estés nunca en la eternidad con Cristo. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que hoy va a haber liberación, hoy va a haber rompimiento, y que ese engaño de Satanás hoy se te cae en tu vida. ¿Alguien quiere ser libre? Amén. Vamos a darle ese aplauso al Rey. Gloria a ti, mi Cristo. Amén. Entonces miremos, hijos, David huyó y escapó aquella noche. Tremendo esa parte. Vayamos al versículo 11. Y antes de ese versículo 11, quítamelo, hijo, un momentico. Mira, huyó y escapó. Van a ver, si tú quieres ver la gloria de Dios, te va a tocar huir de muchos territorios en donde hoy estás incursionando. David huyó donde lo aborrecían. David huyó donde gobernaba las tinieblas. ¿Qué hizo él? Huyó. Y así si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, nos va a tocar huir de muchos lugares donde no se exalta a Jesucristo. Y nos va a tocar separarnos de muchas personas que no quieren nada con Jesucristo. Por eso hoy el Padre es el que transforma, no es el pastor, no es el evangelista, no es el maestro, es el Espíritu de Dios el que transforma. Y hoy le clamo al Espíritu de Dios que tu corazón sea transformado para que solamente sigas a Cristo Jesús. Amén. Vamos al versículo 11. Mire lo que pasó. David salió huyendo, y dice en el 11: Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Satanás va a mandar demonios a tu vida para supervisarte, para que te vigilen, para que miren qué es lo que haces. Con esto. Y aparte de que lo vigilen, Satanás va a mandar a que le puso en el corazón a Saúl y lo matasen a la mañana. Satanás, ustedes más que nadie saben, vino a 3 cosas: a matar, a hurtar y a destruir. Y eso es lo que quiere Satanás en tu vida. Pero eres tú el que lo permites. ¿Eres tú el que dejas que Satanás te gobierne, o eres tú el que Satanás tiene que estar debajo de nuestros pies, como dice su palabra? Amén. Mas Mical, su esposa, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. O sea que tenía que huir o huir. Y hay muchos de ustedes que se están hundiendo, se están desangrando y están muriendo porque están en el territorio donde no están adorando a Jesucristo. Mire esto tan delicado. Y ahí es donde dice: por sus frutos los conoceréis. Y hay muchos hoy que están secos, están estancados, quieren pero no pueden, anhelan pero están fritos, quieren ejecutar pero no pueden. ¿Por qué? Porque están en una tierra de muerte. Mire, a David le tocó salir huyendo porque lo iban a matar. Y Satanás te va a vigilar, te va a querer destruir. Pero hay algo, como dice acá su palabra. Mira, aquí fue enviado Mical, su esposa, para avisarle. Jesucristo siempre manda ángeles para que nos protejan. Su palabra dice en los Salmos que Él manda o hace un vallado de protección alrededor nuestro. Escucha, hay ángeles cuando tú y yo andamos en obediencia. Hay ángeles alrededor de nosotros. Nada nos podrá tocar. Escucha, nada nos podrá tocar,
¿Por qué? Porque cuando hay obediencia, Él manda a sus ángeles. Recordemos a Jesucristo cuando se enfrentó a Satanás en el desierto, después de que Satanás lo tentó 3 veces y Jesucristo estuvo firme. Dice la palabra de Dios que vino un ángel, vino a auxiliarlo. Lo mismo en el huerto de Getsemaní, cuando Él decía que no podía ir. Después de eso vino otro ángel y vino a socorrerlo, a ayudarlo. O sea que nosotros, cuando tú y yo andamos en obediencia, van a haber ángeles alrededor de nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y levantándonos en el poder de Cristo. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Gloria a ti, mi Padre. Pero debes de andar en obediencia. Debes de someterte a la palabra de Dios. Tú y yo no podemos ya ser simpatizantes. Los simpatizantes no van a entrar en el reino de los cielos. Los que se deleitan en el pecado no van a entrar al reino de los cielos. Solamente dice la palabra, y solamente los que hacen mi voluntad estarán delante de mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, ay, ay. Cuando Satanás te hable, o cuando Satanás venga a venir, o venga a tu vida a destruirte, a atacarte directamente, tú tienes que hacer algo. Escucha, mira la clave, ¿sí? Y lo dije al comienzo con David y con Goliat. Cuando Goliat estaba atormentando durante 40 días al pueblo de Israel, 40 días lo estaba amedrentando, 40 días los insultaba, y todos los guerreros de Israel, del ejército de Israel, muertos de miedo, solamente con hablar. Ya había un problema. Ya Israel había identificado que el filisteo, sí, era el problema mayor. Pero llegó un jovencito lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. ¿Y qué hizo? Atacó el problema de raíz. Ahí está la clave para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Hoy muchos cristianos saben el pecado y es por los laditos, echándole agüita tibia. No, tú y yo, el Padre nos ha dado la autoridad por medio del Espíritu Santo para que nos llenemos de poder, de autoridad, para ir a atacar a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El problema, el pecado. Pero ¿qué hacen? No, hoy sí peco, hoy levanto las manos y hoy sí peco. No, tenemos que ir al problema directo. David no fue donde el comandante de los filisteos. David no fue sobre el ayudador. David fue directamente al problema, a la cabeza, al que estaba atormentando al pueblo. Pero hoy muchos cristianos se van por las ramas. Escucha, se van por las ramas. Por eso hoy estás gozoso, mañana estás que te quitas la vida. Hoy estás hablándole y riéndote a todo mundo, mañana a nadie saludas. ¿Por qué? Porque no estamos atacando el problema. Hoy nos estamos yendo por las ramas para disimular la desobediencia que hay en nosotros. El apóstol Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Escucha, Pedro, que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra. Y mire lo que pasó. Le entró Satanás a su corazón, conteniendo a Jesucristo al lado. Y Jesucristo no se hizo el de la vista gorda, como muchos hoy ven a sus hijos endemoniados. No, es que mi hijo es de muy mal genio. Mal genio, ataque ese demonio, atáquelo de raíz. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro dejó entrar a Satanás en su corazón. Escucha, y Satanás le habló directamente a Jesús y diciéndole para que no fuera a la cruz del Calvario. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús no hizo, yo me voy a quedar callado. Es que ¿cómo le voy a decir a Pedro delante de todos los apóstoles esto? Me voy a quedar callado. No, mire lo que pasó. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, 21 al 23. El Espíritu Santo está claro, amén.
Mire lo que dice. Y quiero que estén muy atentos porque esto pasa en el día a día con los que dicen ser cristianos. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y escucha, él ya lo declaraba, él ya lo anunciaba, él ya estaba dando la profecía al pueblo de Israel, donde decía: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, padecer mucho, o sea, los que tenían autoridad lo iban a juzgar, lo iban a condenar, lo iban a llevar a la cruz. Dice: y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, o sea, la gente de autoridad, y ser muerto. Él es claro, él era claro, él dijo: voy a morir por los que gobiernan esta ciudad. Él fue claro desde el inicio. Dice, otra vez lo leo: y ser muerto y resucitar al tercer día. Escucha, él dio una promesa. Los apóstoles estaban tan enceguecidos, tan carnalmente estaban con el maestro, que ni siquiera llegaron a comprender cuando él dijo: voy a morir, pero voy a resucitar. Solamente se enfocaron en la muerte. Miren la carnalidad tan tremenda que había en ese momento. Versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, lo cogió. Maestro, venga, vamos para allí. Lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, o sea, ojo, el diablo te va a sacar de donde estás. Y ojo, el diablo se va a vestir como un familiar tuyo, como alguien cercano, como alguien que tú amas, alguien de confianza de ti. Porque así fue Pedro, un hombre de confianza para el maestro, y se dejó influenciar por Satanás y se lo llevó. Así va a ser Satanás con las personas que tú amas, con las personas cercanas a ti, que no quieren nada con Cristo y te van a hablar al oído. Ay, 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 nadie dice amén, amén. Y se lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El diablo no quería que Cristo fuera a la cruz, porque él sabía que iba a pasar algo sobrenatural, sabía que iba a pasar algo tremendo. Escucha, y utilizó a un hombre muy, pero muy, muy cercano de Jesús. Y así tú dices: ay, no, sí, y mami me dice que me están lavando el cerebro. Es el diablo que te está hablando. Aló, allá te están robando tu salario. Es el diablo que te está hablando. ¿Cuándo vas a comprender eso? Te digo, ¿por qué no lo comprendes? Porque estás andando en la carne y te estás deleitando en el pecado. Te estás deleitando en las cosas que aborrece Dios, porque Él dice: hay 6 cosas que aborrece, no, mejor dicho, 7 cosas que aborrece Dios. Y tú te quieres hacer el de la vista gorda. No te juegues la eternidad. Hijos, tú no te logras imaginar qué es el infierno y el lago de fuego. Es algo indescriptible y te estás jugando tu eternidad por un momento de placer de tu carne. Entrégale hoy la vida a Jesucristo y Él te va a restaurar, y vas a ver que va a valer la pena lo que estamos haciendo acá, aunque familiares se alejen, aunque amigos te abandonen, aunque te señalen o aunque te juzguen. Pero lo que le pido hoy al Espíritu de Dios es que esta palabra entre hasta lo más profundo de tu ser y hoy empieces a tomar decisiones. Ya corta de raíz, ataca la fuente del pecado tuyo, atácalo, porque es la única forma de que seas libre en el nombre de Jesús. En ninguna manera esto te acontezca. En términos más sencillos: maestro, no vayas a la cruz. Pero estaba tan enceguecido Pedro que no escuchó, y al tercer día resucitó. Pero mire lo tremendo. Mire, Jesús no se hizo el de la vista gorda. Jesús ya no fue a hablar: hey Juan, vámonos que nos toca ir a predicar. Nada. ¿El que hizo? Atacó de raíz el problema.
Y así es la enseñanza que Jesucristo hoy nos está diciendo. Ataquemos de raíz esa fuente que es el pecado. Mire lo que dice el 23. Ay, Padre, pero Él, Jesús, el Maestro, el Hijo del Dios Altísimo, el Eterno, el Pastor de pastores, el Alfa y el Omega, el Príncipe de paz, dijo a Pedro, le dijo a Pedro. Pero él sabía que no le estaba hablando a Pedro, sino a ese demonio que había adentro. Y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Ahí no le dijo Pedro, le dijo Satanás. Y tú ves a tu mami endiablada. Ay, no, mami, yo mejor me voy porque es que no quiero tener problemas con usted. ¿Qué? Ataca de raíz el problema. Háblale a ese demonio para que esa persona sea libre. ¿Se imaginan si Pedro hubiera seguido así? Hubiera seguido endemoniado todo el resto de su vida. Pero dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pastor, entonces así le digo a mi mami. Si toca decirle a la mami, le toca decir, porque es que eso es palabra bíblica, le está hablando el maestro. Entonces, hijos, Él fue a atacar la fuente directa. Y vuelvo y te digo, va a utilizar personas que tú amas. ¿Para qué? Para que te alejes de la presencia de Dios. Por eso hoy yo le pido al Espíritu de Dios que ese don de discernimiento de espíritu hoy llegue a tu vida, para identificar la voz del diablo. Porque hoy hay muchos cristianos que no identifican cuando el diablo les habla. Por eso hacen caso, y cuando hacen caso se estrellaron. Parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte. Y la única manera para poder identificar esos caminos de muerte es por medio del Espíritu Santo, que es el que nos revela todo. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. La palabra de Dios dice que el imperio de la muerte gobernaba la tierra. Escucha, había tanto pecado que por allá en Génesis Dios dice: y me arrepiento de haber creado al hombre. Ay, Padre, cosa tremenda es esa. Después hablamos más en detalle de eso. Imagínense. Las tinieblas gobernaban la tierra, totalmente la dominaban. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús no vino a poner un templo allí, no vino solamente a decir: yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, Él hubiera podido venir a hacer eso y ya. No, Él fue a la fuente principal. Él tuvo que ir allá a la cruz directamente para asumir el pecado de la humanidad, el cual era gobernado por el príncipe de las tinieblas. Él tuvo que ir a enfrentar al propio Satanás allá en el infierno durante 3 días, durante 3 noches, donde dice que le quitó las llaves del Hades y de la muerte al que gobernaba o tenía el imperio de la muerte acá en la tierra. Él fue a la fuente principal. Él no fue por los laditos, porque si fuéramos por los laditos estaríamos por allá inundados en el pecado, tirando vicio, en pornografía, haciendo de todo. Pero Él fue a la fuente y le quitó, escucha, lo despojó, le quitó toda la autoridad que Él tenía acá en la tierra. Él fue a la fuente principal. Él no fue por los laditos. Él sabía que Él era el único de quitar la muerte en la tierra. No había ningún ser humano, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice en Hebreos 2, 14, 15. Si estamos entendiendo, hijos, amén. Escucha lo que el Espíritu le dice a cada uno de ustedes. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Jesucristo, para destruir. Cuando tú y yo participamos de carne y de sangre, ¿qué quiere decir eso? Que nos estamos volviendo uno con el uno. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Por eso Él fue a la cruz.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que Él ya nos dio la victoria. Ya Satanás es un enemigo ya vencido, pero muchos de ustedes lo tienen en victoria ante tu vida. ¿Por qué? Por medio del pecado que te estás deleitando. No, Él ya nos dio la victoria. Escucha, nos dio la victoria, destronó el imperio de la muerte. Y dice en el versículo 15, mire lo que dice: y librar a todos o algunos. A todos. O sea, esto es opcional. Te deleitas en el pecado, ya no hay poder de Cristo ahí. Tú quieres morir al pecado, Jesucristo te libra, o ya nos libró. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Éramos esclavos de Satanás. Pero Él vino a librar a todos, pero no todos lo recibieron. No todos lo recibieron, partamos de eso. O sea que ya por medio de Jesucristo ya no somos más esclavos del pecado. Pero para yo morir al pecado, ¿qué tengo que hacer? Atacar la fuente que inicia el pecado. Ahí es donde yo necesito tomar ya decisiones. Amén. Amén. ¿Estás dispuesto y dispuesta a decirle a nuestro amado Rey: hoy quiero morir al pecado? Pero esto no es un solo día, esto es todos los días. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, muéstrame cuál es la fuente que me está alimentando para seguir en pecado delante de ti. Yo le tengo que decir eso. Amén. Somos más que vencedores por Cristo. Escucha lo que dice: nos libró a todos. Pero acá, cuando hablo de todos, ya empieza a limitarse. Los que sí aceptaron y los que no aceptaron. Pero hay alguien que quiera aceptar ser libre en Cristo. Uy, qué emoción de pueblo. Hay alguien que quiera recibir la gracia y la libertad de Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice Colosenses. Ay, uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Y me deleito leyéndolo y declarándolo en fe, que hoy va a haber libertad en este lugar. Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 dice: anulando, escucha, cancelando, destruyendo, quitando de en medio, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Tú y yo, cada uno teníamos un decreto donde decía: María Alejandra, pecadora por esto, por esto, por esto. Sebastián, pecador por esto, por esto, por esto. El pastor Juan Carlos, pecador por esto, esto. Es mí, pecador por esto, por esto, por esto. Había un decreto en contra de nosotros. Y ningún humano podía destruir eso. Ningún humano. Escucha, y el amor del Padre es tan grande que se despoja de su Hijo amado, de lo más poderoso que nos hayan enviado a nosotros. ¿Para qué? Para que anule ese acto de decretos que había en nombre tuyo, Gracie. Había en nombre tuyo, Dulce. Él llegó, dijo: voy a quitar el pecado del que me reciba. Del que me reciba. Anulando ese decreto que había enviado la muerte a cada uno de nosotros, que nos era contraria. Y aparte de que la anulado, sello de anulado, no tiene validez, no tiene ningún poder jurídico, ningún poder legal, nada. Anulado ese documento de parte que tenía Satanás. Y aparte de que la anuló, la quitó. Escucha, la quitó, te quitó de en medio, te la quitó, ese pecado de en medio te lo quitó y lo clavó en la cruz. Por eso es el único digno de abrir los rollos en el cielo, el único que ha hecho sacrificio por ti y por mí. Es que mi mami me dijo
que diga tu mami lo que sea. Es que mi novia dijo, que diga tu novia lo que sea. Es que mi papi dijo, que diga tu papi lo que sea. Es que me dijo el jefecito, que diga tu jefecito lo que quiera. Solamente yo hoy te digo, Jesucristo te dijo, hoy he anulado el acta de decretos que estaba en ti y la quité en medio de tu vida y fui a la cruz por amor eterno a ti. Por eso te declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Ay, ay, ay. Nadie hizo, nadie hace, ni nadie lo hará lo que hizo Cristo por ti, por ti, por ti, por mí. Nadie, nadie. Por eso ese es el amor tan grande que Él nos tiene, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo por Él, no más por Jesús, no más. Hijos, 15. Mire lo que pasa, aparte de anular y quitar, y despojando. Ay, Padre, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, escucha, los exhibió públicamente, los humilló, triunfando sobre ellos en la cruz. Escucha, aparte de que te trae, anula esa acta de decretos. Aparte de eso, dice, estoy despojándote o quitándote todos esos demonios que te atormentan. O sea que Él fue a la fuente principal para que tú y yo veamos la sobreabundancia de Jesucristo, la sobreabundancia del reino de los cielos. Pero pastor, pero ¿por qué hay escasez en mi vida? ¿Por qué hay problema de problema? ¿Por qué te digo? Te lo digo, ¿por qué? Porque todavía no estás lleno del Espíritu Santo. Tú no te puedes llenar una sola vez. La llenura tiene que ser permanente. Permanente. Porque hoy estoy lleno del Espíritu Santo y voy a afrontar el problema. Mañana sin el Espíritu Santo voy a estar y viene el problema y me voy a querer suicidar. Por eso la llenura es permanente. El bautizo es uno, la llenura es permanente. Amén. Hijos, y cuando se ataca a la fuente, en este caso a la muerte, al pecado, a la desobediencia, a la lujuria, a la carnalidad, como lo hizo Jesucristo que atacó la fuente, va a venir sanidad a tu vida, va a venir prosperidad a tu vida, vas a nacer de nuevo delante de Él. Y todos los que reciben a Cristo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Escucha, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas en su nombre. Amén. ¿Alguien lo cree? Entonces, hijos, mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Si te estás sintiendo incómodo o incómoda, es porque en este momento hay una lucha espiritual donde el ángel de Jehová está peleando por tu alma. Amén. Mira lo que dice: quien llevó él mismo, está hablando de Jesús, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pastor, pero es que yo no había nacido. Es que es tan grande Cristo que tú y yo, sin haber nacido, ya estaba asumiendo el pecado de nosotros. Por eso ningún ser humano podía hacer eso, solamente el Hijo de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Nosotros no valíamos ni un centavo, y por cuya herida fuiste sanados. Hay una promesa grande. Su llaga asumió nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El ir a la cruz, a Él asumió todo nuestro pecado. Entonces, ¿vale la pena amar a Cristo o no?
Pero ¿qué ha hecho el diablo? Ha puesto que tú y yo pongamos la mirada en otras deidades. Allí, en un sacerdote, en un curita, en un ser humano, en una virgen. No. Solamente Jesucristo murió por ti, resucitó por ti y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti. Amén. Entonces mire lo que dice en el versículo 25. Porque vosotros erais, escucha, ya pasado, historia, para los que nacen de nuevo. Para los que no nacen de nuevo todavía están ahí en el imperio de la esclavitud. Pero vosotros erais como ovejas descarriadas. Escucha, ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Mire lo que sigue tan tremendo. Al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Wow! Jesucristo es el obispo de mi alma, de tu alma. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere dar de su libertad. Él nos quiere dar de su amor. Hijos, el obispo está en este lugar. Y el obispo te quiere sanar tu corazón. El obispo quiere que ataques a la fuente. Es hora de que te levantes en autoridad. Es hora de que le creas a la palabra de Dios. Amén. Mira lo que nos dice en Colosenses 1:13. Pastor, yo no sé qué voy a hacer todavía. Quiero, pero no puedo. Pastor, mire, me aferro, pero hay algo que me hace otra vez ir allá. Mira lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos ha librado. ¿Qué tienes que hacer? Empoderarte en las promesas del Espíritu de Dios, las que Él dejó escritas en la palabra de Dios. Ya nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y aparte de que nos libró de ese encadenamiento, de ese pecado, de esa lujuria, nos trasladó al reino de su Hijo amado, el cual es luz, el cual es amor, el cual es eternidad, y el cual te está diciendo hoy: yo quiero amarte con amor eterno. Tú eres mi Hijo amado, el cual siento complacencia. Pero solamente le dice a los obedientes. Pero hoy declaro que hoy vamos a entrar en obediencia todos. Amén. Hijos, Él ya nos libró de las tinieblas. Nos toca el segundo paso hacerlo nosotros. ¿Y cuál es el segundo paso? Maestro, te obedezco a ti y a tu palabra. Hijos, es hora de que no tengamos temor. Es hora de que vayamos a la fuente. Lo más tremendo, como dice su palabra, para el que cree, para el que es hijo, Él nunca ha perdido una batalla. Él es Jehová de los ejércitos. Es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre, y el cual te da poder por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere recibir otra promesa? Y terminamos con esto. Isaías 41, donde se resume todo. Isaías 41, 9 y 10. Y quiero que recibas esta palabra en el Espíritu. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra. Tú no eres un aparecido. Tú no eres un desechable. Escucha lo que te está diciendo. Te tomé a ti. Y si tú estás hoy si estás hoy en este lugar, es porque Él te tomó. Pero lo tienes que creer. Porque te tomé, dice nuestro Dios, de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú. O sea, nosotros estamos para servirle a Él. Escucha, servirle. Somos colaboradores del reino. Mi siervo eres tú. Te escogí, Luis. Te escogí, María Eugenia. Te escogí, Pastora. Te escogí, Ligi. Te escogí, Gladys. Te escogí y no te deseché. Escucha, no nos ha desechado el Santo de Israel. No nos ha desechado. Y así tú dices: es que nadie me quiere, es que nadie me ama, es que yo no valgo nada. No, es que el creador del universo te dice: te escogí, no te deseché.
Eso es lo único que nos debe interesar. Versículo 10. No temas, Astrid. No temas, Liliana. No temas, Margot. No temas, Sebastián. No temas, María. No temas, Daniel. No temas. No temas. No temas. ¿Por qué temes? Si el creador del universo está a nuestro favor, no temas, porque yo estoy contigo. Ya. Y a veces preferimos tener a nuestro lado otro pecador como nosotros y le delegamos toda nuestra eternidad a un ser humano. Increíble. Escucha, porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? El creador del universo, de las constelaciones, de los planetas, el creador del cielo, el creador del aire, tu creador, tu papá. Escucha, porque yo estoy contigo. No desmayes. Ay, pastor, no voy a aguantar esta prueba. No desmayes, porque la palabra de Dios dice que Él nunca nos ha dado algo, una prueba que no soportemos. Todas las vamos a soportar. Deja de llorar tanto y sométete a la palabra cuando Él te está diciendo no desmayes. Ay, pastor, me morí. No, dile a tu hermanito, no desmayes. No, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. O sea, las fuerzas no es de parte de la institución, las fuerzas no es de parte de tu pareja. Él mismo es el que nos da las fuerzas, y Él y sus fuerzas nunca terminan. Sus fuerzas son ilimitadas. Siempre te ayudaré, siempre. Pastor, pero entonces ¿por qué tengo ese problema, chicharra? Te digo por qué. Porque estás dudando de Él. Y Él no obra donde hay duda. Él no obra donde hoy le creo, a los 5 segundos ya no le creo. Hoy le digo, Señor, sí creo, y ahora estoy llorando porque ¿qué voy a hacer? Él no obra ahí. Dice siempre, siempre. Para nosotros en esta tierra el siempre es 24 horas, de lunes a lunes. O pastor, ¿por qué no es sábado? Bueno, ponga el día que quiera. Escucha, siempre te ayudaré. Siempre, siempre te sustentaré. Sustento, alimento, paz, tranquilidad, abundancia. Pastor, no tengo ni para un minuto de 100 pesos. ¿Qué pasa? Hoy le estás creyendo, o por este proceso que estás pasando, ¿le estás creyendo o no le estás creyendo? Ahí te estoy dando la respuesta. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Vamos a un ejemplo de un carro. Siempre habrá gasolina en el carro. Eso quiere decirnos a nosotros: siempre te daré de mi fuego, de mi presencia, de mi fuego, de mi poder, de mi revelación, en todo momento. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hijos, es hora de que tomemos ya decisiones. Yo sé que tú ya sabes cuál es el pecado que hay en tu vida. Tú ya sabes, y me incluyo yo también. Nosotros sabemos cuál es el pecado que nos está deteniendo de la presencia de Dios. Ya identificando eso, vaya a la fuente. Espíritu Santo, mi pecado es la mentira. ¿Qué debo de hacer para atacar la mentira? Mi pecado es la lujuria, la carnalidad. Dime qué debo de hacer y Él te lo va a revelar. Porque es que Él es el anhelo del Espíritu de Dios. Como dice ahí, siempre es estar con nosotros. Pero lo tenemos que reconocer como nuestro Padre Celestial. ¿Estás tú dispuesto y dispuesta hoy a reconocer ese pecado? Vuelve, parece que le estoy hablando a las sillas. Vamos a mirar otra vez. ¿Estás tú dispuesto hoy a reconocer ese pecado en tu vida? Hijos, la palabra de Dios nos dice: no te juegues una salvación tan grande. Es que tú y yo ni nos la imaginamos. No nos la imaginamos. No te juegues
Ese tiene que ser tu prioridad por encima de ti mismo, por encima de tu familia, por encima de tu trabajo, por encima de tu salud, por encima de tu economía, por encima de todo. Él tiene que ser el centro, porque ya es hora, hijos, es hora de ya creerle a nuestro amado Jesús. Pero es hora de que tomes esa decisión ya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creemos? Gloria a ti. Quiero que te pongas de pie, porque le vamos a clamar al Padre para que nos dé esa valentía, para que nos dé esa fortaleza de poder identificar de dónde se está generando esa fuente que nos está apartando de la presencia de Dios. Amén. Hijos, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, y termino con esto, 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que es una oportunidad. Cuando hay inconvenientes, cuando hay tribulación, es la oportunidad precisa para que el Rey sea manifestado en nosotros y podamos pasar eternamente con Él. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en cada corazón aquí presente y que le sea revelado, porque yo sé que muchos sabemos cuál es el pecado que nos está atormentando, pero hoy te pido, Padre, que el Espíritu de Dios manifieste ese pecado en cada uno de los que quieran ser sanados en el nombre de Jesús. Revélales, Padre, para que tú y yo podamos atacar a esa fuente de pecado y podamos levantar nuestra mirada al cielo y decir: Abba, Padre, envíame a mí, porque quiero agradarte a ti por encima de todo. El mundo pasa, sus deleites pasan, las cosas pasan, pero la eternidad es eterna. Y hoy me propongo delante de ti para arrebatar la eternidad en Cristo Jesús. Amén.